de Keiko Fujimori, hoy vísperas de Navidad, recordando hace un año exactamente cuál era la situación que usted y su esposa vivieron, es cómo analiza esto que estamos sintiendo, que se retrasa o se posterga la decisión sobre su apelación. ¿Cómo ve el caso de Fujimori? ¿Es como el suyo? ¿Hay diferencias? ¿Qué sentimiento le provoca que es esta persona que dice y que asegura que no va a huir del país, está en prisión? Bueno, ante todo, después de haber vivido lo que he vivido, yo lo que pediría es que el Poder Judicial sea más sensible y que vaya con celeridad, porque creo que en principio las personas son investigadas para determinar si deben ser condenadas o no, pero uno no puede condenar a una persona para investigarla. Así que, más allá de nuestras diferencias ideológicas, políticas, diferencias abismales, yo espero que se resuelva la situación de ella antes de Navidad y que pueda, pues, estar junto con su familia en la Nochebuena. ¿Los casos los equipara? ¿Cree que la prueba que hay contra los elementos que ha considerado la Fiscalía para esta medida son parecidos a los que se expresaron en su caso? Dentro de un marco general se está hablando de supuestos aportes de campaña, pero en toda la dinámica el caso es totalmente o muy diferente al nuestro. Nosotros no tenemos este tipo de cosas que se han venido determinando desde el chat, la botica, hasta pitufeos, etcétera. No tenemos nada de eso nosotros. Y una diferencia también es que ella era funcionaria pública. Nosotros no éramos funcionarios públicos, ella era congresista de la República cuando supuestamente habrían sucedido los hechos. Nosotros éramos personas naturales. Y por otro lado, nosotros siempre hemos dado muestras claras de una colaboración a toda la investigación. Jamás hemos hecho algo que pueda obstaculizar o desviar la investigación. Entonces creo que sí hay diferencias importantes. Claro, ella dice que en tanto no fue parte del Ejecutivo, no pudo, a ver, que igual su tema o su caso está... se restringe el tema de aporte de campaña y que eso distancia, por ejemplo, los casos de ambos con el de Alan García, que sí fue presidente y donde hay sobornos probados. En gran medida es verdad. ¿Por qué? Porque justamente con el acuerdo de Odebrecht, usted está viendo de que hay una gran diferencia entre lo que son actos de corrupción, donde hay coimas y actos irregulares en la ejecución de obras, y lo que son supuestos aportes de campaña, que eso no es delito. El problema es que se está criminalizando el aporte de campaña y no se ha avanzado en el tema de los actos de corrupción. Entonces, en ese sentido, al señor García sí se le está investigando por actos de corrupción, y concretamente la empresa ya ha reconocido obras como la línea 1 del metro o la IRSA en sus dos contratos, y dos contratos también la línea 1, donde dicen que han pagado coimas. En el caso de la señora Fujimori no hay eso. En el caso de García también hay supuestos aportes de campaña. Entonces acá hay dos cosas distintas. Y sobre eso permíteme señalar algo. Creo que el acuerdo que se ha firmado todavía no lo conocemos, por lo tanto no se puede someter a una crítica positiva o negativa, pero sí hay cosas que hay que reflexionar, ¿no? Por ejemplo. Mira, primero yo diría en el aspecto político, ese acuerdo es en la práctica un espaldarazo en el sentido, a mi gestión de gobierno, o a nuestra gestión de gobierno, en el sentido que en nuestro caso no ha habido obras que han estado directamente del gobierno que han estado manchadas con corrupción, o sea que hemos actuado honestamente, ¿no? Y diferencia lo que ya son actos de corrupción de lo que son supuestos aportes de campaña. El otro tema que tenemos acá es que si podemos creer que esta empresa brasileña, que ha estado aproximadamente entre 40 a 45 años en el Perú, donde el Perú después de Brasil ha sido su plaza más importante, solamente ha tenido 4 obras donde ha actuado con coimas o con actos delincuenciales. ¿Es posible creer eso? ¿Es creíble eso? ¿O nos estamos sometiendo a esa verdad? Yo creo que eso tiene que ser investigado. ¿Le parece que ha sido concesivo, que ha sido demasiado, a ver, muy ancho para Odebrecht y muy angosto para el Estado peruano a partir de lo que se conoce, las generalidades que conocemos? Yo creo que hay muchos cuestionamientos todavía que no han sido resueltos, y lo que opina el fiscal que firmó el acuerdo y los procuradores que lo han firmado es una defensa de parte, porque nadie conoce el acuerdo, por lo tanto es difícil poder rebatir estos argumentos, pero hay dudas legítimas, como la que le he mencionado, o también
Por ejemplo, en este año, la Procuraduría calculó el monto de la reparación en 3.000 millones de soles. Y hoy día su pretensión es de 600, un poco más de 600 millones de soles, que son 40 millones de dólares, perdón, por año. ¿Qué cosa? Perdón, 40 millones de soles por año. Estamos 600 millones de soles sí. En pagaderos en 15 años, ¿no? Eso es lo que ha Sí. pedido. Entonces, el tema es, ¿qué es lo que ha pasado para que la Procuraduría haya reducido sustancialmente su pretensión? Por lo que han dicho los procuradores, es un reglamento que han sacado este año que les permite hoy día aplicar esa fórmula. Y la pregunta es, ¿qué pasó? Con la experiencia de gobierno, a mí me parece muy curioso o sospechoso que saquemos un reglamento justo cuando la Procuraduría ya definió el monto de la reparación, que era 3.000 millones de soles. Y ahora los procuradores se agarran de ese reglamento para decir es 600 millones de soles. Es más, también señalan algo interesante, ¿no? Y preocupante. Dicen, si no se firma este acuerdo, todos los procesos de investigación, que son como 40, se caen todos. Y la pregunta es, ¿por qué? Lo que estamos viendo es que en su momento... Perdón, entiendo que los 40 procesos de alguna manera tienen que ver con lo que ya ha admitido, los delitos que ya admitió Odebrecht, aun cuando se trata de 4 proyectos, son 40 investigaciones, claro, a partir de esos 4 proyectos. Claro, así es. Sí. Pero, incluyendo además no solo los proyectos, sino los temas de financiamiento de campaña, que no, son porque, otro tanto de investigación. No, porque en los financiamientos de campaña no hay reparación civil, porque no hay daño al Estado. Claro, es un no, decía por el número de investigaciones que se desprenden Pero a lo que voy es, primero, ¿podemos creerle eso a Odebrecht? En segundo lugar, ¿qué pasó con el monto de la reparación? Porque ahí tiene participación el Ejecutivo, porque es el Ejecutivo el que ha hecho ese reglamento y los procuradores dependen de Justicia, por lo tanto sería el Ministro de Justicia o el Presidente el que tendría que explicar esto. Lo otro es, el Procurador dice que se caerían todos los proyectos de investigación si no firman el acuerdo. Entonces, ¿qué cosa es lo que ha pasado? Es que aproximadamente en el año 2015-2016, la Procuraduría tomó una decisión. Decidió no investigar de manera independiente, ¿no? Todos estos procesos de corrupción relacionados con empresas brasileñas, sino decidió copiar el modelo brasileño, sin tomar en cuenta que en el modelo brasileño estaban hablando de empresas nacionales de allá. Entonces se han confiado totalmente en lo que ha dicho Odebrecht. Y Odebrecht ha manejado los tiempos, el ritmo de las investigaciones, a tal punto que hoy día ya la Procuraduría no tiene otra salida que firmar este acuerdo, porque es la única manera en la cual salvaría todos sus procesos, porque no hicieron una investigación independiente y la parte de colaboración era una parte complementaria a la investigación. Acá ha sido una investigación totalmente dependiente de lo que Odebrecht les pudiera dar. Ahora, entonces, lo que vamos a llegar a... Sí, lo que decía el otro día el fiscal Vela y el procurador Ramírez, que están acá, es que la figura del acuerdo, uno pasa por una admisión de delitos, ¿no? Admisión de hechos que además no solamente es yo admito o yo digo que hice esto, sino que tengo un elemento de prueba. Entonces, Odebrecht estaría actuando, digamos, señalando, ok, yo entregué este dinero para la campaña o pagué este soborno y tiene cómo demostrarlo. Entonces, digamos, está admitiendo lo que a su vez puede demostrar como parte de la negociación. Entonces me das la razón, porque entonces no estamos llegando a la verdad, porque acá se ha formado una idea, entre muchos opinólogos, dicen, los que están de acuerdo con este acuerdo, valga la redundancia, sí, están luchando contra la corrupción. Y los que están cuestionando el acuerdo, o son corruptos o están a favor de la corrupción. Pero eso no le amarra las manos a la Fiscalía. La Fiscalía, a partir de las declaraciones y de los interrogatorios que haga, y lo dejó clarísimo Rafael Vela acá, podría presionar a esos funcionarios para que vayan dando mayor información. Mira, a partir de sus propias investigaciones. Yo creo que si en 3 años no han hecho eso, dudo que lo puedan hacer después. Pero dejémosle la duda que beneficie a la Fiscalía. Pero el tema es, no solamente es el tema del monto de la reparación, cómo han variado, el reglamento, etcétera, sino la empresa, si le podemos crear a la empresa que solamente tiene estas cuatro obras comprometidas con coimas, ¿no? Hay que tomar en cuenta además
que a la empresa le conviene dar la menor información posible sobre coimas que haya pagado a lo largo de estas 4 décadas que ha estado en el Perú, porque pagaría más reparación. Entonces es un motivo más de sospecha. Ya el fiscal Hamilton Castro lo había señalado en su momento, que él tenía la convicción de que estaban mintiendo a la empresa. Entonces, pero vamos a llegar a una no situación... se llegó a ningún acuerdo. Sí, pero justamente creo de que eso tiene que investigarse, tiene que fiscalizar el rol de este proceso, que es un megaproceso. Porque lo que estamos viendo nosotros es cómo se calcula el monto de la reparación. Por ejemplo, se habla de 600 millones de soles en base a una fórmula que es, creo, multiplicar por 5, es lo que han señalado los procuradores. Claro, hay una fórmula que se aplica. Dígame, yo me pregunto, ¿y cuánto le ha costado al Perú la paralización del gasoducto surperuano? ¿Cuántos millones de dólares ha costado al Perú? ¿Quién va a pagar ese daño? ¿O cuánto nos ha costado la quiebra de centenares de empresas que hacían servicios a Odebrecht o a estos grandes proyectos? ¿O cuánto cuesta, cuál es el daño que le han hecho a los miles de trabajadores que han sido despedidos porque se ha paralizado? En pocas palabras, por eso, ¿usted considera que el acuerdo es una generosidad del Estado peruano? No, yo no quiero calificarlo porque todavía no lo he leído. Simplemente me estoy opinando, sí, mis críticas, porque tengo la legitimidad de decirlo, más aún cuando ya se ha quedado claro que en el acuerdo, que Odebrecht señala que en el proyecto de este gobierno, el gasoducto surperuano, no ha habido nada irregular. Entonces tengo más derecho o legitimidad para mostrar mis críticas y mis preocupaciones. Sin embargo, se ha insistido con el tema de financiamiento de campaña, pero lo dejo terminar la idea. Esa es otra cosa, eso no tiene nada que ver con esto, ¿no? Entonces, eso no se está contabilizando en el daño que se le ha hecho al país, ¿no? Y lo otro es, le perdonamos a la empresa. Está opinando muy parecido a lo que dice Rosa, al diagnóstico de Rosa Bartra sobre el acuerdo. Yo no comparto la opinión. Pero le digo, lo que estoy escuchando va bastante pero no de quisiera la mano. que no me compare porque yo estoy... están en la misma línea de análisis. No, bueno, no lo sé, pero lo que estoy diciendo es lo que pienso, ¿no? En todo caso. Lo que digo es, ¿cuál es el mensaje que se deja a las empresas? Porque a una empresa que ha hecho esto y que lo ha reconocido y está mostrando las pruebas, se le perdona. Se le puede perdonar, pero se le tiene que devolver la confianza, esa es parte del perdón entonces, o se le perdona y ya no vuelve a trabajar acá. Eso es lo que hay que definir, ¿no? Ya la Fiscalía definió. En mi opinión, es un mal mensaje para las empresas. La Fiscalía ha dicho que se puede volver a contratar y que la plana ejecutiva de hoy es una plana ejecutiva completamente diferente, que está colaborando. Bueno, la mona la puedes vestir de seda, correcto, pero mona se queda. Pero vamos al tema. La pregunta que le quiero hacer, y permítame, debe existir mucha gente que dependía de esos proyectos y que dependía de la empresa y que no sabía lo que estaban haciendo Barata, el propio Marcelo Odebrecht, gente que no participaba de esa otra dimensión corrupta. Entonces, lo que considera la Fiscalía es que una empresa podría pagar esto, incluso podría pagar más en función de la evolución de las investigaciones, que es lo que usted está reclamando, si y solo si continúa trabajando. Si la empresa es paralizada, eso no es correcto. Ese razonamiento está mal. O sea, aparte que nos han robado, ahora hay que darles trabajo para que con el fruto de ese trabajo nos paguen lo que nos han robado. El trabajo es me parece, por Dios, exige una explicación, ¿no? Trabajadores. No, pues y que le pagan proveedores. No, ellos tienen que pagar, al margen de si trabajan acá, tienen que pagar eso. No pueden poner una condición, o no deben poner una condición de que si no me das trabajo, no pago mi reparación. ¿Qué es eso, por Dios? O sea, ahora, no sabe somos que colonia. La reparación es solidaria, ¿no? Con los funcionarios corruptos, con los... Debe ser, pero no estoy entrando con las otras empresas. Está bien, pero vamos a lo esencial, que es, ¿cuál es el mensaje que le estamos dando al empresario, al emprendedor nacional? Que el crimen sí paga. Eso es lo que le estamos diciendo en otras palabras. Que usted puede cometer un crimen al Estado y mañana colabora y no pasó nada. Eso es lo que estamos haciendo. Y eso son preocupaciones que yo planteo con lo que han declarado tanto el fiscal como los procuradores. Sí. Bueno, ahora quería hacerle la pregunta sobre su propio caso, porque esta es una resolución, un auto que deniega el pedido de tutela de derecho a la prueba. Y lo que dice la Fiscalía es que ustedes pretendían, a través de su abogado, presentar una serie de documentos
en su caso de presunto delito de lavado de activos, que no tenían nada que ver con el proceso. Es decir, por ejemplo, tenía que ver con temas del tren eléctrico, traspasos en la banca privada de Andorra, carretera interoceánica, el grupo empresarial de Maiman. Es decir, que acá lo que había en el fondo era un objetivo por dilatar una acusación que está en la puerta del horno. Totalmente equivocado. Esa es la actitud de la Fiscalía. Y su abogado Pedraza ha dicho que con los elementos que ya tiene la Fiscalía, en efecto, ya se podría presentar esa acusación. La Fiscalía puede acusar cuando quiera. Hoy día, hace un año podía presentar la acusación, la Fiscalía podría... Pero si la defensa sigue pidiendo que se interrogue, si la defensa quiere incorporar elementos... Pero vamos a ver una cosa, o sea, no debo defenderme. Pero aportando información le explico, entonces, sobre le explico, un proceso pero déjeme explicarle, explicarle, no sigue el cuento que le están diciendo el juez Concepción Carhuancho. No, este es el documento. Sí, yo lo tengo, ya lo leí, por eso le voy a comentar sobre eso. ¿Qué cosa es lo que estamos pidiendo? Si usted lee el documento, el del juez no, sino lea lo que hemos pedido nosotros, entenderá que eso no tiene razón. ¿Qué cosa es lo que estamos haciendo? La Fiscalía lo que ha dicho es que el supuesto aporte de campaña vino por operaciones estructuradas. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces lo que estamos nosotros pidiendo es que se analice cómo es el funcionamiento de operaciones estructuradas en otros procesos. A mí no me interesa los otros procesos. Lo que me interesa es que quede claro cómo funcionaban operaciones estructuradas. Y la mejor manera de ver cómo funcionaban operaciones estructuradas es cómo funcionaban en los otros casos, para ver la atipicidad o ver que en nuestro caso no calza ni siquiera esa hipótesis. Eso es lo que estamos pidiendo, ¿ves? Pero ya se lo expliqué en medio minuto. Pero si usted lee eso, creerá lo que le están diciendo, que nosotros queremos dilatar el proceso, y no es eso. Esa es la decisión a la que ha llegado el Claro, pero le estoy aclarando. Es una resolución judicial. No, yo le leo la resolución, nada más, porque ha considerado que toda esta información no tiene vinculación con sí, pero ya le de expliqué. prueba. Si quiere puedo repetirlo. No, está clara su atingencia. Lo que le pregunto es, también dijo Rafael Vela que estaba absolutamente probado ya, porque esto era parte de una suerte ya de auditoría y de prueba absolutamente demostrada y corroborada en Brasil, bueno, de que el dinero que salía para las campañas también venía de la Caja 2 y que por lo tanto ahí está la ilicitud del capital que se entregó. Sí, está faltando a la verdad, como lo ha hecho en varias veces. ¿Se acuerda usted cuando ha pechado al Tribunal Constitucional, que se debilitaba la lucha contra la corrupción? ¿Rafael Vela está mintiendo? Está faltando a la verdad, porque que usted le hubiera pedido, ¿qué prueba tiene usted de que ya hay una conclusión de que ese dinero era de origen ilícito, lo que venía de operaciones estructuradas? No tiene ninguna, porque en Brasil ni siquiera hay una sentencia sobre operaciones estructuradas. No existe una sentencia, por lo tanto, lo que él ha dicho, yo le pido a usted, a través de usted, que lo demuestre públicamente, que diga con qué prueba él afirma eso, porque es falso, ¿no? ¿Estaría y no entonces solo eso, a favor de la salida de Vela del equipo especial? No, por mí que sé, yo no tengo nada que ver en eso. Es que quería preguntarle por pero la déjeme terminar la idea, sí. porque creo que debe conocer esto porque es importante, es casi una primicia, ¿no? Cuando ha habido el interrogatorio al jefe de operaciones estructuradas, a Gilberto Silva, en nuestro caso, cuando le preguntan por el origen de los fondos de operaciones estructuradas, ¿sabe lo que él ha dicho? Él ha dicho que esos fondos son lícitos, el origen es lícito y que venía de Caja 1, que es la misma empresa. Entonces, ¿cómo el responsable de operaciones estructuradas está señalando, ¿no?, en una diligencia ante el fiscal Juárez, ¿no?, está señalando que esos fondos eran lícitos, que provenían de Caja 1, ¿no? Entonces no es como dice el fiscal Vela. Y es más, como anécdota me dicen mis abogados que también le dijeron, bueno, al final le dijo, bueno, lo siento fiscal que usted ha venido a cosechar y no le he dado nada. Así se lo dijo, ¿no? Nosotros estamos esperando que venga la declaración porque es una prueba más de que esta hipótesis que plantea esta investigación es absurda. Entonces, no hay temor, no hay nervios ante la posibilidad que esa es una certeza, la información que va a llegar de Brasil y estos nuevos interrogatorios, información encriptada. Usted se mantiene tranquilo ante ese anuncio. Pero tranquilo, yo creo que los que deben estar temblando son probablemente García y de ellos vamos a hablar, porque nos queda todavía pero hablemos de la coyuntura política. Hablemos también de eso. Tengo que hacer una pausa y regresamos, no se preocupe, pero continuamos. Okay.
No, es más, yo creo que yo estoy respondiendo acá y a las pruebas me remito, ¿no? He sufrido lo que ninguno de estos políticos ha sufrido de manera abusiva, ¿no? A mí y a mi esposa nos han detenido, han dejado a mi familia Justamente por eso en le orfandad. pregunto, si usted siente que la justicia no ha sido justa, el asilo podría ser una posibilidad. Alan García habló de persecución política. Yo creo que en nuestro caso lo que hemos vivido es de que la misma clase política ha querido ponernos como la cuota de sangre de toda la clase política, ¿no? Y una vez que nos hubieran puesto en la parrilla, cambiar el marco, ya decir esto no puede ser, ¿no? Pero ya pagaban una cuota de sangre con nosotros, ¿no? Y lo que ellos hubieran esperado es que más bien nos fugáramos y nos hemos quedado acá. Entonces ahora vienen los verdaderos problemas, que son los temas de corrupción, ¿no? Que se investiguen todos estos proyectos. Usted me acaba de decir que está tranquilo ante lo que llega de Brasil, pero al mismo tiempo ha cuestionado el trabajo de la Fiscalía. ¿Cómo así la tranquilidad? ¿Por qué la tranquilidad? Yo estoy tranquilo porque nosotros sabemos que no hemos cometido ningún delito. Y lo que hay acá es una especie de ficción jurídica o contorsionismo jurídico que quieren convertir una sospecha de aporte de campaña en un delito de lavado de activos. Y yo digo, bueno, la Fiscalía está criminalizando esto y está criminalizando a los partidos políticos. Pero, permíteme terminar la idea, ¿no? Para que haya la figura de lavado de activos, el supuesto aporte debió regresar al aportante, pero además tendría que continuar jalando la cadena, y la cadena son los medios de comunicación. ¿Por qué la Fiscalía no se atreve a citar a todos los canales de televisión que ha presentado la campaña electoral y que se han llevado el 85% de todos los fondos de campaña? ¿Por qué no lo hace? Porque Eso los es una canales prueba. suscriben contratos con los partidos, ¿no? Pero es lo mismo, han suscrito y entonces ellos tienen que entrar al proceso porque supuestamente en la lógica, en la imaginación de la Fiscalía, ellos también habrían ingresado plata contaminada a su contabilidad. Claro, lo que sucede es que los partidos políticos han mostrado sus informes en la OMPE, aparentemente ninguno tenía ningún problema, habían rendido las cuentas adecuadamente y luego se ha descubierto que le habían mentido a la OMPE. Eso no tenía cómo saberlo el medio de comunicación que firmó un contrato. Pero están metidos también, es como en la misma figura de usted, en la misma figura que dice usted, ¿no? Como una organización política, si es que recibió aportes de campaña de un aportante, ¿cómo podría saber el origen de ese dinero? ¿Cómo podría saber eso? Es la misma lógica que usted le aplica. Claramente ustedes saben, y los partidos políticos que lo han hecho, que utilizaron el nombre y la identidad de gente que no había aportado. Y eso está documentado. Y si usted habla de publicidad, y ahora sí permítame, publicidad en los medios, también habría que cuestionar entonces que venga el proveedor de los polos, que venga el proveedor de los globos, porque la campaña no es solamente medios de comunicación. Bueno, si queremos hacer justicia, claro, todos ellos tienen que venir, que vengan todos ellos. Si queremos llegar, que vengan, pero que vengan también los medios de comunicación. Si usted me pone, si yo pongo a los medios de comunicación y tengo que llevar al vendedor de globos, que vengan por los dos. ¿Cuál es el problema? Si estamos hablando de un lavado de activos, el dinero al final tiene que retornar al donante, al que entrega el dinero. Te pongo el ejemplo. El lavado de activos, como tienes una lavadora y tú pones 10 blusas en esa lavadora y después de lavar las 10 blusas, de blanquearlas, el dueño de la máquina se queda con una blusa, pero las 9 restantes regresan a ti, que eres la propietaria. Entonces, si en la imaginación de la Fiscalía ese dinero ha llegado hasta los medios de comunicación, eso está probado, porque hay contratos con los medios de comunicación. ¿Y cómo ese dinero ha retornado al dueño del dinero, dentro de esa lógica? No tiene lógica, pues. Pero siguiendo esa investigación, la Fiscalía da la impresión que no se atreve a tocar a los medios de comunicación. Lo que dice la Fiscalía es que ustedes engañaron a la OMPE, pusieron nombres que no eran y que no todo el dinero se usó en la campaña. No, pero esas son dos cosas distintas, mira. Ya, pero esa es la hipótesis fiscal. No, eso es distinto. Esa es la hipótesis fiscal, que aquí se quedaron con el vuelto de la campaña. Bueno, pero eso no es delito de lavado de activos, pues. Si tú lees el código... Pero estoy de acuerdo contigo en eso, ese es un absurdo, no es lavado de activos. En todo caso, eso sería un desorden administrativo que está figurado... ¿Admite que hubo un desorden administrativo? Claro que hay desorden administrativo, es una campaña. Pueden haber desórdenes administrativos, pero eso no es delito. Y la ley de partidos lo señala. Cuando hay una contradicción entre el aportante y la organización política,
constituye una falta administrativa. Entonces, ¿está admitiendo que lo de los 3 millones fue para la campaña? No, pues mamita, disculpa que te lo diga. No estoy, una cosa es Chana, otra cosa es Juana. Yo no estoy diciendo eso. Usted me dice que hubo desorden en la campaña. No, lo que estoy diciendo... Que hubo irregularidad. No es irregularidad. Lo que puede haber es desorden. Lo que estoy diciendo yo es que nosotros hemos presentado un informe a la OMPE. Si hay algún aportante que ahora niega, ¿no?, eso entra en una falta administrativa, pero no es delito de lavado de activos. Yo estoy de acuerdo con usted en el sentido de que este es un absurdo, no debiéramos llegar ni siquiera a los proveedores, pero en la lógica de la Fiscalía debiera hacerlo. No debiera tenerle miedo a entrar con los medios de comunicación y meterlos a la investigación también. En teleconferencia confirma su versión, en teleconferencia, porque esa es una posibilidad abierta. Los juicios podrían ser televisados y de pronto el señor Barata podría decir que le entregó el dinero como lo ha descrito. Bueno, que lo diga, pues ya lo ha dicho. ¿Qué va a pasar? Ya lo ha dicho. Él ha dicho eso, esa es su verdad. Sin embargo, ya entiendo que ya pudo retirar 13 millones de dólares en sus cuentas personales que tenía en Lima, ¿no? Y ha podido disponer de sus bienes. Eso es lo que va a pasar, ¿no? Para no dejar temas de coyuntura, el referéndum y el presidente Vizcarra, ¿cuál es su lectura de la situación que está enfrentando el Ejecutivo en este momento, el problema en el Congreso y bueno? A ver, mira, yo creo que la coyuntura que estamos viviendo general es que estamos en una crisis política del sistema de democracia indirecta o representativa a través del Congreso de la República, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en estos años de crecimiento económico se ha generado un fortalecimiento de la clase media que está demandando servicios al Estado, servicios públicos y calidad de estos servicios. Y el Estado está mostrando su incapacidad o sus límites para poder cubrir la demanda de la población. ¿Desaprueba Vizcarra? Estamos demostrando que el Estado fue diseñado para servir al 30% de la población. Esa es la coyuntura general. En la coyuntura política actual, yo creo que hay que ayudar al presidente, ¿no? Creo que el problema ahorita del presidente es que debe ver las cosas como que en el primer año de gobierno los presidentes gozan de una popularidad y es el momento para hacer las grandes reformas, los grandes hitos que tiene que marcar su gobierno. ¿Lo está haciendo bien Vizcarra? Ahí voy, ¿no? Ya el gobierno, por sus propias contradicciones, los problemas que ha tenido, la crisis del Congreso que hizo renunciar a un presidente, entre otras cosas, ¿no? Ya no tiene tiempo para hacer obras. Es más, si usted va por las regiones del país, porque yo estoy viajando, la economía está enfriada, están paralizadas las obras, la política social y los programas sociales están retrocediendo presupuestalmente y en metas, hasta les cambian el nombre, los fusionan y les cambian el nombre para hacer creer que han creado algo nuevo. Entonces, por ahí no va el tema, ¿no? Lo que tiene que hacer el presidente Vizcarra es transformar esa popularidad que hoy día tiene en políticas y en acciones. Correcto. Hoy día lo que está pasando es que el presidente necesita trabajar más el tema de unificar en un solo objetivo a los poderes del Estado. Está dejando, en otras palabras, él está anunciando la lucha contra la corrupción, sí, que debe ser una política de Estado. Pero en la práctica, ¿quién la está, en la población, a quién está identificando en esta política? ¿Quiénes son los que están llevando la política? Un grupo de fiscales. Pero eso le corresponde al presidente de la República. Me queda un minuto. Preguntas muy específicas. ¿El equipo de Vela, entonces, debería dejar la investigación? Segundo, ¿sí o no? No, yo no puedo entrar en ese tipo de cosas. No, yo estoy siendo investigado menos, pues no. ¿Sí o no? Menos, yo estoy siendo investigado. En ese sentido estoy investigado. ¿Qué podría... ¿Su vida política no acaba acá? No, para nada. Para nada. ¿Eso quiere decir que sigue recorriendo el país con miras a volver en algún momento? Bueno, soy el presidente del Partido Nacionalista y tengo Correcto. que fortalecer el partido. Muy bien, muchísimas gracias. Antes de que el tiempo nos gane, gracias. Ha sido el expresidente Ollanta Humala. Nosotros nos vamos hasta Oye, mañana. Una feliz Navidad para todos, feliz por favor, Navidad para todos. Para todos. Feliz Navidad.